Hoy, como ya se ha planeado, hermanos, cada fin de mes estamos hablando algunas doctrinas básicas. Y, oye, quiero hablar, hermanos, me toca este tema sobre evangelizar o el evangelismo. Es uno de los quizá mejores y mayores encargos que hace Jesucristo a los hombres que han conocido el Evangelio. Pero también, hermano, es uno de los temas que más se ha olvidado y más se ha rezagado dentro de las congregaciones. Parece que hemos caído mucho a ser muy conformistas y ya las iglesias o los ministros han cambiado la visión de evangelizar por otras situaciones que han dado más prioridad dentro de la congregación. En una ocasión le preguntaron a Jesucristo: Maestro, mira qué edificios y qué cosas tan hermosas. Dijo Cristo: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y sin embargo, los ministros hemos perdido el enfoque del mandato de evangelizar y llegar con el evangelio a todas las naciones. Y nos hemos conformado con cosas terrenales. Y sabes, hermano, Dios, en el cielo no hay fiesta por un edificio nuevo que se construye. En el cielo hay fiesta por una alma que ha sido tocada por el evangelio. Y sabes, hermano, dice la Biblia, Romanos 10, versículo 14 al 17, dice la Biblia: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Ves, hermano, la necesidad de evangelizar? ¿Ves la necesidad, como la marca la Biblia, hermano? La necesidad de hombres que prediquen la palabra de Dios. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sabes cuánta gente ni siquiera ha escuchado algo del evangelio? Hermano, León ya creció demasiado. Hay colonias donde ni siquiera nadie ha oído el evangelio. Pero por comodidad la iglesia, los ministros y los predicadores ya no quieren salir más lejos. Ya todos queremos darle el circuito de la iglesia. Por comodidad ya no queremos ir más lejos. Dice la Biblia: ¿cómo un día esas gentes van a invocar el nombre de Cristo cuando ni siquiera han oído hablar de Jesucristo? ¿Ves la responsabilidad que hay en las personas que han conocido de Jesucristo? Hermano, si tú has conocido de Jesucristo, usted debe ser un predicador de la Biblia. Usted debe de hablar de Jesucristo. Hermano, usted debe hablar de Jesucristo. Dice la Escritura: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ves la necesidad, hermanos, de que alguien escuche del evangelio? Hermano, no vamos a las calles a convencer a la gente. No tenemos el don de convencer a la gente que crea a Jesucristo. Pero sí tenemos la obligación de predicar.
Y rogamos a Dios, quizá un día Dios toque su corazón y se arrepientan y vengan al camino de la verdad. Lo dice la Biblia, ¿cómo van a creer si no hay quien predique? Para usted, hermano, usted que ha escuchado el Evangelio en la calle, o tú que fuiste alcanzado por el Evangelio, personas se sacrificaron por ir a tu calle, a tu colonia. Y ahora los cristianos no queremos ese sacrificio. Pero sabes, hermano, encontramos en la Biblia la necesidad de hombres que prediquen la palabra de Dios. ¿Cómo van a invocar a Cristo? Con mucha frecuencia escuchamos en la iglesia la crítica hacia cómo está viviendo la sociedad. Pero poco nos hemos preocupado por llevarles el Evangelio. Mira la Biblia, hermanos, cómo Pablo crea a Cristo después de unos años, se junta con pequeños grupos de las mismas iglesias y va de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, formando iglesias en casas o en lugares. Y ahora los mismos ministros, hermano, hemos perdido ese enfoque de evangelizar. Alguien que quiera comenzar una obra nueva, hermano, nos echamos gente encima. Las iglesias se ponen en contra. Los mismos cristianos estamos siendo obstáculos para que el evangelio llegue a otros lugares. Cuando debiéramos, hermanos, orar cuando alguien quiere ir a evangelizar otro lugar. Así es. ¿Cómo van a invocar aquel sector? ¿O van a conocer a Cristo si no hay quien les predique? ¿Ves la necesidad? Cristo, hermano, entendió toda esta necesidad. Y dice el 17, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, el ingrediente quizá primordial en la vida del creyente es la fe. ¿Y cómo van a tener fe si no hay quien les hable de Dios? ¿Cómo van a tener fe si no hay quien les hable de Jesucristo? ¿Ven la importancia, hermano, de hombres que hablen de la palabra de Dios? Jesucristo, hermano, entendió muy bien esta parte de preparar hombres para que llevaran el Evangelio. Lucas 6, versículo 12. En el temario, en la primera página, todo esto que voy a predicar, ahí está, hermanos. Claro, con algunos arreglos míos, pero ahí está todo este tema básico, así como está. Lucas 6, versículo 12. Dice la Biblia, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tú dirás, pues Jesucristo se aparta y pasa toda una noche orando a Dios. ¿Cuál era la necesidad? Sabes, hermano, a los pocos días, si lees toda la historia, a los pocos días, Jesucristo, de una gran multitud de discípulos, iba a escoger 12 hombres. 12 hombres que eran los responsables de que el Evangelio llegara a todos los rincones. ¿Ves cómo Cristo vio la necesidad de preparar, de escoger de discípulos de gran cantidad, 12 hombres que eran los responsables de evangelizar? Toda una noche orando. ¿Ves, hermano, la necesidad de hombres que prediquen el Evangelio? Y esa necesidad, hermano, se ha perdido en todas las iglesias. En todas las iglesias. Es más, hay ministros que ya no predican. Y
si has leído la historia de estos 12 hombres, fue tanta, hermanos, su necesidad de evangelizar y llegar a los lugares, que hasta los apresaban, hermanos, los llevaban a la misma cárcel y salían gozosos y seguían predicando. Así es. No titubeaban, hermano, en el encargo que Dios había hecho. Hoy, hermano, por cualquier causa dejamos de evangelizar. Cristo pasó una noche orando, sabiendo la responsabilidad y sabiendo que de toda la multitud iba a escoger 12 hombres que iban a ser, hermano, los encargados de evangelizar todas las regiones. ¿Ves, hermano, toda la necesidad que hay de evangelizar, hermano? Necesitamos, hermanos, todavía los hombres que hablen del juicio de Dios. Es una realidad el juicio que Dios ha puesto algún día para toda persona. Toda persona llegará al tribunal, hermano, de Dios. Y toda persona, hermano, será juzgada. Y el hombre que muera sin Cristo, hermano, va a la condenación eternamente. ¿Ves la necesidad de hombres que prediquen, hermano, sobre el juicio de Dios y sobre el día que el hombre muera sin Cristo, hermano, será terrible? Cristo sabía la necesidad, hermano, y preparó 12 hombres y los puso como responsables de que llegara el evangelio a todos los rincones. Y todavía hay necesidad de hombres que hablen del juicio, que hablen que ni las obras ni los sacrificios pueden salvar a nadie. A nadie. Si tú has conocido de Jesucristo y si alguien en la calle te habla de sus obras o de su bienestar porque se porta bien y tú compartes la idea con él o con ella, tú no has comprendido el evangelio. Yo no tengo que quedar bien con la gente cuando me habla de lo que hace para agradar a Dios si está en contra de lo que Dios ha establecido en el evangelio de Jesucristo. Y a mí no me interesa quedar bien con la persona. Si yo tengo que decirle que lo que hace no le sirve de nada, yo se lo voy a decir. Porque es parte del carácter del evangelismo, hermano, decirle a la gente la condición que tiene delante de Dios. Pero muchas de las veces, por no ofender a la persona, casi la persona nos está evangelizando a nosotros. Yo digo, este hermano no sabe ni conoce lo que es el evangelio. Necesitamos hombres todavía y mujeres todavía que hablen del juicio de Dios. Amén. Está establecido que hay un juicio para cada uno de nosotros. Y mucha gente, hermano, piensa que sus obras o sacrificios pueden salvarle. Y tú sabes bien que no. Gálatas 2:16. Si alguien lo tiene por ahí, hermanos, con ganas y con ánimo. Gálatas 2:16, hermano. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Gloria a Dios. ¿Ves, hermano, la necesidad de hablarle a la gente que hay un juicio? Nadie se cree malo. Nadie se cree malo. Vamos, predicamos y toda la gente, no, pues yo me porto bien. Pero sabes, hermano, tú sabes que el pecado original lo venimos arrastrando. Y a ese pecado original le hemos añadido mucha rebeldía y mucha desobediencia a la palabra de Dios. Y Dios un día va a juzgar. Y todavía, hermanos, hay mucha necesidad de hombres
que hablen del juicio de Dios y que hablen que ni las obras ni los sacrificios pueden salvar a nadie. A nadie. A nadie. Ninguna persona va a llegar al cielo por un mérito propio. Nadie. Nadie va a llegar al cielo, hermano, por su mérito propio. Necesitamos todavía hombres que hablen del juicio de Dios, hermanos. Y que hablen que ninguna obra ni ningún sacrificio pueden salvar a nadie. ¿Sabe que Dios ha jurado juzgar la maldad del hombre? Eso es de temer lo que Dios ha hablado, hermano. Porque todos los hombres somos mentirosos, mas Dios es verdadero. Y lo que Dios ha hablado, hermano, lo va a llevar a cabo algún día. Y Él ha determinado, hermanos, que un día Él va a juzgar la maldad de las personas. Dios ha jurado. Dice el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice: Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová y Señor de ira. Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpado por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice Dios: yo he jurado juzgar la maldad del hombre, y el que es culpable no lo tendré por inocente, es culpable. La sentencia para el malo, dice Salmo 9:17, los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olviden de Dios serán trasladados a ese lugar. Dios ha jurado juzgar la maldad del hombre. Y Dios no está jugando, hermano. Ni Dios tiene el sentimiento como nosotros. Ay, pobrecitos de mis niños. Ay, pobrecitos de los chiquitos. Dios no es así, hermano. Dios es recio en su sentimiento. Y si Él ha determinado juzgar la maldad, Él la va a juzgar. Y dice: yo no tendré al culpable por inocente. Yo lo voy a juzgar. Dios muy claramente está diciendo, hermano: Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová, Señor de ira. Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Una persona que no cree la Biblia o el Evangelio es enemiga de Dios. Eso es terrible. Todas las naciones temen a Estados Unidos que porque una bomba y que puede destruir, y que la bomba de hidrógeno más fuerte que la que fue en Hiroshima. Hermano, Dios solamente con que diga algo ha destruido naciones. Sodoma y Gomorra no se sujetaron y se rebelaron en contra de Dios. Dios hizo que lloviera fuego y azufre y los destruyó. Eso es más cruel, hermano, y Dios es más terrible que cualquier nación. Y Dios está diciendo: yo me vengaré de mis enemigos. Dios no está jugando, hermanos. Es muy serio el tema de evangelismo. Dice Dios: yo no tendré al culpable por inocente. Eres culpable, tendrás un juicio. Todo culpable será castigado. Mucha gente es que piensa es crueldad de Dios. ¿Cuánta gente hemos encontrado en la calle, hermanos, erróneamente, que piensa: ¿y a poco Dios va a castigar la humanidad? Pues si Él nos crió y somos sus hijos. Y hermano, hay mucha ignorancia de lo que está escrito en la Biblia. Así es. Toda persona que ha pisado la tierra es una criatura de Dios. Pero somos hijos de Dios hasta que creemos en su nombre, hasta que nos arrepentimos. Así es. Dios no castiga a sus hijos. No hay condenación por estar en Cristo. Pero eso es aplicable a los cristianos. La gente que no es cristiana sí va a tener un juicio. Así es. Y si son culpables, van a ir al infierno, hermanos. ¿Ves la importancia y la necesidad de evangelizar? En contra de nuestra comodidad, en contra de nosotros, hermanos. Hace años, todo hombre que llegaba a la iglesia tenía una prioridad. Y era ser un predicador. Hoy se ha perdido, hermano, eso.
pocos hombres salen a predicar. Hermano, yo creo que debemos entender, hermano, lo que Dios está demandando en la Escritura. Y si Dios tiene preparado un día que va a juzgar la maldad del hombre, hermanos, y esa maldad o ese juicio puede ser evitado hablándoles de Jesucristo, yo creo que somos responsables de hablarles de Jesucristo. Amén. Si son tocados, gloria a Dios. Y si no, como dijo el profeta Ezequiel, que sepan que hubo profeta. Que sepan. Pero personas que mueren y no han oído una vez del Evangelio, tienen una excusa. Y si son tus vecinos, o que sean de la misma ciudad de León, que aquí en León somos 7 iglesias, y que hay colonias donde ni siquiera ha llegado el Evangelio, entonces también los cristianos tenemos algo de culpa por no llevar el Evangelio a esos rincones. Hasta hay una profecía, hermanos, que cuando el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra, entonces vendrá el fin. ¿Ves la necesidad de evangelizar? ¿Ves la necesidad, hermano, de que Dios ha jurado juzgar la maldad del hombre? Jesucristo, hermanos, Jesucristo tomó la maldición, hermano, de nosotros para reconciliarnos con Dios. Y hay una necesidad de hombres y mujeres que hablen de que Jesucristo tomó nuestra maldición para reconciliarnos con Dios. La gente, hermano, que no conoce de Cristo está bajo maldición. A mí no me interesa que la gente diga que somos crueles o que hablamos con mucho desprecio. Esa es la realidad, hermanos. Yo no voy a cobijar lo que va en contra de la voluntad de Dios. Mucha gente ha dicho es que hablan como si nos despreciaran. No despreciamos a nadie, les amamos en Cristo. Pero tenemos que hablar con severidad la palabra de Dios, hermanos. Y Dios, hermano, Dios tomó nuestra maldición, hermanos, para reconciliarnos con Dios. ¿Sabes lo que hizo en la cruz? Murió bajo maldición por los pecadores, por gente, hermano, que ni siquiera, hermano, tenía poquito aprecio por él. Siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Todo el que iba a la cruz, hermano, quedaba bajo maldición. Y Cristo quiso tomar ese lugar, hermanos, por nosotros. Y Él solamente da un encargo en la Biblia. Ve y predícales el Evangelio. Ve y háblales para que conozcan de Jesucristo. Mira, todos los cristianos. Todos queremos mejor vida, todos queremos mejor carro, mejor casa, todos queremos viajar, todos queremos mejores cosas. Pasan años y años y en la misma ciudad algunos ministros y no pasa nada. Cuando debiéramos, hermano, ver la necesidad que hay de evangelizar otra ciudad, otra colonia, otro rincón de León. Pero no, hermanos, ya no hay visión para evangelizar. Dijo Pablo, ya todos buscan lo suyo propio, ya no lo que es de Cristo. Y sabes, hermano, Jesucristo tomó nuestra maldición. Y solamente te hace un encargo. Tú ibas a morir en la cruz bajo maldición. Hey, Beto, déjame ese lugar, quítate. Me pongo por ti. Gracias, Señor. Amén. ¿Te puedo encargar algo? Sí, ve y háblales de Jesucristo. Diles que yo tomé su maldición. ¿Me vas a condicionar? ¿Es lo que piensan muchos cristianos? ¿Dios no está condicionando? No está condicionando, hermano. Simplemente está dando encargos. Si quieres cumplirlo, gloria a Dios. Y si no, tendrás un problema el día que llegues con Dios. Tendrás un problema. Cristo tomó, hermano, nuestra maldición. Gálatas.
Gálatas capítulo 3. Hermanos, dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿A quién le hubiera gustado morir, hermano, bajo maldición? ¿A quién le hubiera gustado morir, hermano, bajo maldición? A nadie. No nos hubiera gustado morir, hermano, bajo maldición. Sin embargo, ese era el lugar de cada uno de nosotros: morir bajo maldición. Y sabes, hermano, no hubiera sido crueldad de Dios. Merecíamos morir bajo maldición. ¿O no es cierto? Sí, merecíamos morir bajo maldición. Pero dice Jesucristo, hermano, Él tomó nuestro lugar. Dice versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en madero. ¿Ves? Así está la gente, hermano, bajo maldición. Bajo maldición. Y está muriendo bajo maldición. Y se necesitan hombres que prediquen el evangelio, que le digan a la gente, hermano, que alguien ya tomó su lugar. Que ya podemos morir en paz y en tranquilidad porque alguien tomó nuestro lugar y fue Jesucristo. Gracias, Señor. Pero ya no hay esos hombres, hermanos. Mira, hace años teníamos infinidad de evangelistas. Cada vez son menos. En vez de hacernos más, cada vez somos menos. Ya nadie quiere entregar sus vidas a Jesucristo. Ya nadie quiere. Todos quieren su carrera, todos quieren mejores vidas, todos quieren lo de este mundo. Ya no las cosas celestiales. Y la gente sigue muriendo bajo maldición. Hay un Dios, hermanos. Timoteo, segunda de Timoteo. Perdón, primera de Timoteo, hermanos, dice la escritura en el 2:5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Ves la necesidad, hermano, de hombres que prediquen y que hablen de Jesucristo, que Él es el mediador? ¿Sabes cuánta gente, hermano, erróneamente creyendo en el sacerdote, en un ministro? ¿Sabes que hay sectas donde dicen que si el ministro no otorga la salvación a cierto creyente, no puede ser salvo? Todavía, hermano, hay necesidad de hombres que prediquen que hay un solo mediador y es Jesucristo. Dice la Biblia, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate para todos, para testimonio en sus tiempos. Jesucristo tomó tu maldición, hermano, y tomó nuestra maldición. Y no nada más la de nosotros, hermano. Creo que en el cristianismo no debe haber egoísmo de pensar, somos los mejores, o somos los únicos. Hay mucha gente que ha creído al evangelio,
Pero si hemos creído al Evangelio, estamos obligados, somos deudores a esa gente que no ha creído. Porque esa gente está bajo maldición. Y necesitan, hermanos, necesitan que alguien les hable de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, dentro de su amor, dentro de su compasión sobre la gente, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene un deseo, y Dios quiere que las gentes tengan vida eterna, que le conozcan. Pero la gente no va a abrir la Biblia, hermanos. La gente no va a abrir la Biblia. Yo le pregunto, cuando usted no era cristiano, ¿abría la Biblia? Entonces, ¿por qué pensar que esa gente que no conoce de Dios va a abrir la Biblia cuando es el mismo reflejo de nuestra vida? Dios tiene interés en toda la gente y Dios quiere salvar, hermano, a todos los hombres. A todas las personas Dios quiere salvar. Pero ¿cómo los va a salvar? ¿Cómo van esas gentes a invocar a Cristo? ¿Cómo esa gente va a creer en Dios cuando no hay quien hable de Dios? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más escuchamos y oímos la Biblia, más fe tengo en Jesucristo. Y es la misma necesidad que hay en toda la gente. Mateo 11:28 dice la Biblia, Cristo, hermanos, necesitamos todavía hombres que hablen de que Jesucristo quiere salvar a todos. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gloria a Dios. Venid a mí todos. ¿Ves cómo Dios no hace, hermano, acepción de personas? Dice, venid a mí todos, todos los que quieran. Y todo el que venga a Cristo, hermano, dice Cristo, yo no le voy a echar fuera, yo lo voy a aceptar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Evangelio de Juan 6:40, hermanos. Gloria a Dios. Evangelio de Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Dios tiene ese deseo, que las gentes tengan vida eterna. Dios tiene, hermano, esa prioridad en su vida. Pero si los cristianos no hablan, si los cristianos no comunican el Evangelio, ¿cómo esas gentes van a creer a Cristo? Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios, hermano, quiere salvar a todas las gentes. Y en el infierno no hay una persona que esté condenada y que pueda decir o pueda acusar a Dios o a Cristo que un día él fue a Dios y que Dios lo rechazó. Dios no va a rechazar a nadie, hermanos, a nadie. La voluntad de Dios es salvar a las personas, hermanos. Y lo que Dios, hermano, lo que Dios quiere del hombre es que el hombre se arrepienta. Es lo que Dios demanda, hermano, que los hombres se arrepientan. Es lo que Dios está demandando, hermano, que los hombres realmente, hermano, se arrepientan. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no hay quien les diga cómo?
Todo el religioso se arrepiente ante un mono de yeso. Todo el religioso se arrepiente ante un sacerdote. Pero eso, hermano, no otorga el perdón de los pecados. Ningún sacerdote tiene facultad de perdonar pecados, solamente Jesucristo. Amén. Y Dios, hermano, está demandando que los hombres se arrepientan. Hechos 17:30 dice la Biblia: pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Mira lo que está haciendo Dios, hermano. Dice, Dios está bien, vivieron en ignorancia, no supieron de la verdad, no supieron del evangelio, pero ya lo conocieron. Ahora arrepiéntanse. Dice Dios, yo estoy dispuesto a pasar por alto todo lo que hiciste, porque lo hiciste en ignorancia. Cuando las personas se arrepienten, son perdonados. Pero una persona que no se arrepiente, no obtiene el perdón. No lo obtiene. Dios sabe la necesidad de toda la gente. Pero Dios no va a darle su salvación si no se arrepienten. Tienen que ser arrepentidos. ¿Sabes, hermano, que uno de los mayores pecados que está llevando a los hombres al infierno es el orgullo y la soberbia? Somos tan altivos. ¿Cómo humillarme? ¿Cómo pedirle perdón? Bueno, si no hay perdón, hermano, el hombre se va al infierno. Dios está diciendo, hermanos, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Arrepentimiento. ¿Sabes qué hizo un malhechor en la cruz? Se arrepintió. Simplemente se arrepintió. Y inmediatamente recibió la promesa de parte de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Amén. Este hombre no hizo ninguna obra, este hombre no se bautizó, este hombre no predicó, este hombre no hizo nada. ¿Sabes por qué? Porque ese día iba a morir. Pero tú, hermano, que tienes todavía vida por delante, sí tienes que hacer algo para evangelizar. Y Dios está demandando, hermano, que se arrepientan. Dios está demandando, hermano, y Dios requiere de los hombres que le pidan su salvación. Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice la Biblia: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo eternamente. Salvo, tendrá una seguridad de saber dónde irá su alma el día que muera. Y el que no sabe a dónde va, hermanos, es porque está en tinieblas y no le ha resplandecido la luz de Jesucristo. Pero alguien que sabe dónde va el día que muera es porque ha conocido de Jesucristo. Y si tú has conocido de Jesucristo, hermano, fue porque alguien te habló de Jesucristo. Y Dios está pidiendo, hermanos, Dios solamente pide que los hombres, hermano, pidan su salvación. Juan 8:24, hermanos, Evangelio. Juan 8:24 dice la Biblia: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ves la necesidad, hermano, de hablar de Jesucristo? ¿Tú sabes que la paga del pecado es la muerte? Es la condenación. Y no importa, hermano, el comportamiento de las personas. Hay gente generosa en el mundo, la verdad, hay gente generosa que quizá, hermano, no conociendo de Dios, ayuda a ciertas personas, quizá más que los cristianos.
pero no por eso pueden ser salvos. Así es. Tienen que invocar a Jesucristo. Amén. Y es lo que dice Dios, hermano. Dios solamente está pidiendo, hermano, que crean y confíen en Jesucristo. Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios. Dice la Biblia, pues bien, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Amén. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Mira cómo Pablo, hermano, lanza esta advertencia de angustia o de dolor sobre una iglesia. Ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Primera de Corintios 9:16. Pues bien, que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Si tú eres un predicador, hermano, lejos esté de ti gloriarte de lo que haces. Así es. No seas soberbio por lo que haces. Pablo está diciendo, hermanos, pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Así es. Dice Pablo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Ves, hermano, cómo hay una necesidad? Que todo hombre que ha conocido de Jesucristo debe sentir esa necesidad de evangelizar. ¿Cómo es posible, hermano, que León tiene iglesias? Y aquí en León hay una iglesia de casi 130 años. Y hay colonias donde nunca han oído de Jesucristo. Muchas de las veces, hermano, caemos a ser egoístas. Ya soy salvo, tengo vida eterna, muero, voy al cielo, gracias. Y aquellos, ese es su problema. Ese no es mi problema. Viven mal, ese es su problema. Y si un día mueren y van al infierno, ese es su problema. Si las gentes que te predicaron el Evangelio hubieran pensado igual, tú estuvieras ya casi en el infierno y bajo la maldición. Pero hubo gente que se sacrificó por traer el Evangelio a esta ciudad. Y Pablo está diciendo, hermano, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Este es debe ser el mejor negocio para el cristianismo, invertirse en el Evangelio. Y Pablo está diciendo, hermano, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo 4. Esta cita la tengo mal, hermanos. Alguien que me ayude, es donde habla de Pablo le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. 4:5. Segunda de Timoteo 4, ¿qué, hermanos? 4:5. Sí.
Gloria a Dios. Dice la Biblia, pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ningún ministro debe dejar de evangelizar. Ningún ministro. Ningún cristiano debe dejar de evangelizar. Y aparte, dice la Biblia, cumpla su ministerio. Este tema, hermano, es uno de los mejores encargos que Dios hace. Y lo hace a hombres, lo hace a mujeres. Creo que todos los cristianos deberíamos sentir ese privilegio, hermano, que Dios nos da de ser participantes de su obra. Y si hemos descuidado, hermano, este tema de evangelizar, hermano, deberíamos ponernos a cuentas con Dios. Y realmente, hermano, salir a evangelizar. Pablo le dice a Timoteo, haz la obra de evangelista. Hermano, Juan y yo nos hubiéramos quedado bien cómodos en San Juan Bosco. Allá estuviéramos todos hechos bolas, total. Yo compré mi casa en San Juan Bosco de la iglesia 5 minutos por comodidad. Pero algo debe pegar en la vida, hermano, de los ministros, y es hacer la obra de evangelista. Algo debe pegar. Y aparte dice la Escritura, y cumpla su ministerio. ¿Ves la necesidad? ¿Cómo van a oír, hermanos, de Cristo si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien les hable de Dios? ¿Cómo van a invocar, hermano, si no hay quien les enseñe a través de la Biblia? ¿Cómo van a tener fe si no hay quien les hable de la Escritura? El Evangelio, hermano, ha sido encargado a nosotros, a las personas. Y Pablo dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Tienes una necesidad, hermano, y debes cumplirla. Porque somos deudores a toda esa gente que no cree en el Evangelio. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y antes del tiempo libre, la alabanza 203. Gloria a Dios.